La luz del atardecer entraba por la ventana lateral del comedor, bañando la mesa larga de madera vieja con un dorado melancólico. El polvo flotaba en el aire, suspendido, como si incluso la casa contuviera la respiración. Las copas de cristal reflejaban los últimos rayos del sol de Guadalajara, creando pequeños arcoíris sobre el mantel bordado que mi abuela había hecho décadas atrás. Era la cena del cumpleaños de mi padre, el patriarca indiscutible de la familia Mendoza, el hombre que siempre había confundido autoridad con miedo. Mis tíos reían bajo, incómodos, ajustándose las camisas de lino. Mis primos evitaban mirarme, fingiendo interés en sus platos de mole. Yo había regresado después de 6 años de distancia, creyendo ingenuamente que el tiempo había suavizado algo en aquel hombre. Me equivoqué. El aroma del pozole se mezclaba con el olor a cera de las velas que mi madre había encendido frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la repisa junto al comedor. Afuera, los grillos comenzaban su canto nocturno, mezclándose con el rumor lejano de una banda tocando en alguna plaza cercana. Todo parecía normal, festivo incluso, hasta que mi padre se levantó de su silla, con ese movimiento calculado que yo conocía demasiado bien. En su mano derecha sostenía unos papeles arrugados, y en su rostro se dibujaba esa sonrisa torcida que precedía a la humillación. Sentí como mi estómago se contraía, como cuando era niño y sabía que vendría el golpe. Pero ya no era un niño. Ya no. Fue entonces cuando levantó la voz, cortando las conversaciones dispersas como un cuchillo atravesando la mantequilla tibia. «Y esto es todo lo que lograste», dijo, sacudiendo los papeles frente a todos los presentes. «Años fuera, y vuelves sin nada que presumir». Su voz retumbaba en el comedor como un trueno seco, y cada palabra caía sobre mí con el peso de una piedra. No me miró como a un hijo. Me miró como a una decepción pública, como a un experimento fallido que necesitaba ser exhibido ante la familia entera. Mi madre bajó la cabeza inmediatamente, sus dedos apretando el rosario de cuentas gastadas que siempre llevaba consigo. Nadie intervino. Nadie nunca lo hacía. Él disfrutaba ese silencio, esa complicidad forzada que había cultivado durante décadas a base de amenazas veladas y favores condicionados. Sentí como la sangre me subía al rostro, caliente, pulsante, como cuando el sol del mediodía golpea la piel sin piedad. Las palabras de mi padre seguían cayendo, una tras otra, recordando en voz alta cada error que había cometido, exagerándolos, convirtiéndolos en chistes crueles que arrancaban risas nerviosas de mis tíos. Se burló de mi trabajo, de mis decisiones, de mis intentos por construir algo fuera de su sombra opresiva. Recordó la vez que invertí en aquel negocio que fracasó, la relación que terminó mal, el título universitario que según él no valía nada porque no era de una universidad de prestigio como la que él quería. Cada fracaso mío era narrado con detalle mórbido, saboreado, amplificado. Siempre fuiste el débil, remató finalmente, dejando caer las palabras como sentencia definitiva. Sin mí, no eres nadie. El comedor quedó en un silencio incómodo, roto apenas por el tintineo de un tenedor contra un plato. Las risas se habían apagado, reemplazadas por miradas bajas y carraspeos nerviosos. Yo no respondí. No levanté la voz. No discutí ni intenté defenderme como había hecho tantas veces en el pasado. Mi silencio lo confundió. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, cómo sus cejas se fruncían apenas, buscando en mi rostro la reacción habitual que no llegaba. Estaba acostumbrado a mis intentos de defensa, a mis explicaciones inútiles, a verme quebrarme y suplicar por su aprobación. Esta vez no. Esta vez había algo diferente en mis ojos, algo que él no podía reconocer porque nunca lo había visto en mí. Era calma. Era decisión. Era el final de algo que llevaba décadas gestándose. Mientras él esperaba mi respuesta, mi mente viajó a través de los años, como una película en reversa. Recordé cada noche en que me hizo sentir pequeño, cada logro que minimizó, cada sueño que aplastó con su indiferencia o su burla directa. Recordé la tarde en que llegué a casa con mi primer premio de poesía, cuando tenía 12 años, y él lo tiró a la basura diciendo que los hombres de verdad no perdían tiempo con palabras bonitas. Recordé cuando le conté que había sido aceptado en la Universidad Nacional,
y su única respuesta fue que esperaba que al menos no lo avergonzara como lo había hecho en la preparatoria. Recordé, sobre todo, el día en que decidí irme, hace 6 años, cuando comprendí que quedarme era morir lentamente bajo el peso de su desprecio constante. No había vuelto para pelear. No había vuelto buscando reconciliación ni su bendición tardía. Había vuelto para cerrar un ciclo, para liberarme de las cadenas invisibles que seguían atadas a mi pecho incluso a miles de kilómetros de distancia. Había vuelto porque mi madre me lo había pedido con esa voz quebrada que usaba cuando llamaba a escondidas, cuando él no estaba en casa. Había vuelto porque, a pesar de todo, una parte de mí necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y no sentir miedo. Y mientras todos esperaban que me derrumbara o que explotara, saqué un sobremanila del saco de mi traje y lo dejé sobre la mesa, con cuidado, como quien coloca una verdad pesada que ha cargado durante demasiado tiempo. Dentro estaban los documentos que él nunca imaginó ver. La renuncia definitiva e irrevocable a la empresa familiar, esa constructora que llevaba el apellido Mendoza desde hacía 3 generaciones y que él siempre asumió que yo heredaría y dirigiría bajo su sombra perpetua. Junto a ella, el contrato que traspasaba legalmente la propiedad de la casa a nombre de mi madre, una protección que había preparado en silencio durante los últimos 6 meses, trabajando con abogados, reuniendo documentos, asegurándome de que todo fuera legal e inapelable. Una casa que él había usado como amenaza constante, recordándole a mi madre que todo era suyo, que ella no era nada sin él. Eso se terminaba hoy. Hoy se termina esto, dije con voz firme pero sin gritar, sin dramáticos ni artificios. Ya no necesito tu aprobación. Las palabras salieron de mi boca como una exhalación largamente contenida, y al pronunciarlas sentí como algo dentro de mí se liberaba, como cuando se abre una ventana en un cuarto cerrado durante años y el aire fresco finalmente puede entrar. El comedor quedó en silencio absoluto. Hasta los grillos parecieron callarse. Mi padre tomó los papeles con manos que de pronto temblaban ligeramente y por primera vez en mi vida lo vi dudar. Leyó el primer documento, luego el segundo, y su expresión fue transformándose lentamente, del desprecio habitual a la incredulidad, de la incredulidad a algo que podría parecerse al miedo. Por primera vez en su vida, no tenía control. Su poder, construido meticulosamente sobre humillaciones públicas, favores cobrados y lealtades compradas, se resquebrajaba frente a todos los que había obligado a ser testigos de mi vergüenza. Sus dedos se aferraron a los papeles como si pudiera desintegrarlos con la fuerza de su voluntad, pero las palabras estaban ahí, impresas, legales, definitivas. Me levanté de la mesa sin prisa, sintiendo una mezcla extraña de miedo y alivio que me recorría desde el pecho hasta las piernas. No era victoria. No había triunfalismo en mi corazón. Era liberación. Era la sensación de soltar un peso que había cargado desde que tenía memoria. Caminé hacia la puerta del comedor mientras detrás de mí solo quedaba el eco de una dinastía rota y un hombre que acababa de perder el único dominio que conocía, el miedo de los demás. Pero para entender cómo llegué a ese momento, como un hijo puede sentarse frente a su padre y destrozar el mundo que ese hombre construyó con tanto cuidado, hay que retroceder. Hay que volver 6 años atrás, a la noche en que decidí irme de Guadalajara, de la casa familiar, de todo lo que conocía. Era noviembre, y las calles del centro aún conservaban las cempasúchiles marchitas del Día de Muertos recién pasado. Había llovido esa tarde, y la ciudad olía a tierra mojada y a humo de copal que se escapaba de alguna casa cercana. Yo tenía 26 años y acababa de tomar la decisión más importante de mi vida, aunque en ese momento no sabía que me tomaría 6 años más poder cerrar verdaderamente ese capítulo. Había estado trabajando en la constructora familiar desde que terminé la universidad, no porque quisiera, sino porque era lo que se esperaba de mí. Roberto Mendoza, el único hijo varón del temido don Armando Mendoza, tenía un destino escrito desde antes de nacer. Sería el heredero, el continuador del legado, el que mantendría el apellido en lo alto del mundo empresarial de Guadalajara. Pero lo que mi padre nunca entendió es que yo no quería su imperio. Nunca lo quise. Desde niño, mis intereses iban por otro lado. Me gustaba escribir, leer poesía en las noches, imaginar historias. Quería estudiar literatura, tal vez periodismo.
Pero esas ambiciones fueron aplastadas sistemáticamente, con burlas primero y con amenazas después, hasta que aprendí a callarlas, a enterrarlas en algún lugar profundo donde no pudieran molestar al patriarca. En la constructora, mi padre me asignaba las tareas más humillantes. Me mandaba a supervisar obras en los lugares más alejados, bajo el sol inclemente de julio o la lluvia fría de enero. Cuando cometía errores, porque era inevitable cometerlos sin la capacitación adecuada, me exhibía frente a los empleados. Una vez, cuando un proyecto se retrasó por un problema con los permisos municipales que no dependía de mí, me gritó durante media hora en la oficina principal, con las puertas abiertas para que todos escucharan. No sirves ni para lo más básico, me dijo. Eres una vergüenza para este apellido. Los trabajadores bajaban la mirada cuando me cruzaba con ellos en los pasillos después de esas escenas. La humillación no era un accidente. Era un método. Era la forma en que mi padre mantenía el control, asegurándose de que nadie, ni siquiera su hijo, pudiera desafiarlo. Mi madre, doña Elena, era el polo opuesto. Una mujer suave, de manos delicadas y voz apenas audible, que había aprendido a sobrevivir siendo invisible. Se levantaba antes del amanecer para preparar el café de olla que a mi padre le gustaba, servía el desayuno en silencio, mantenía la casa impecable. Nunca lo contradecía. Cuando él gritaba, ella agachaba la cabeza. Cuando él me humillaba, ella apartaba la mirada. Durante años la odié por eso, por su silencio cómplice, por no defenderme nunca. Fue solo después, cuando ya me había ido, que entendí que ella también era una víctima, atrapada en una jaula construida con amenazas económicas y aislamiento social. Mi padre le había quitado su autonomía poco a poco, año tras año, hasta que ella ya no recordaba cómo era vivir sin él. La noche que decidí irme, acababa de tener otra pelea con mi padre. Había llegado a casa después de una reunión con un cliente importante, un proyecto de construcción de un complejo habitacional que podría significar mucho dinero para la empresa. Yo había preparado la presentación durante semanas, había estudiado cada detalle, cada número. Pensé que tal vez, solo tal vez, si hacía bien este trabajo, él podría mirarme diferente. El cliente quedó impresionado. Firmó el contrato preliminar esa misma tarde. Llegué a casa con la buena noticia, sintiendo algo parecido a la esperanza brillando tímidamente en mi pecho. Mi padre estaba en su estudio, sentado detrás de ese escritorio enorme de caoba que había pertenecido a mi abuelo. Entré y le conté sobre el contrato, sobre las proyecciones financieras, sobre todo lo que había logrado. Él me miró con esos ojos fríos que conocía tan bien y dijo, cualquier idiota habría conseguido ese contrato. El cliente ya estaba decidido antes de que llegaras. No te creas especial por hacer lo mínimo. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Sentí como la pequeña llama de esperanza se apagaba instantáneamente. No dije nada. Salí del estudio, subí a mi habitación y me quedé sentado en la oscuridad durante horas. Afuera, podía oír el sonido de la fuente en el patio, el agua cayendo monótonamente, igual que mi vida cayendo en el mismo patrón día tras día tras día. Fue entonces cuando algo en mí se rompió definitivamente. O tal vez se arregló. A veces es difícil distinguir entre quebrarse y fortalecerse. Esa madrugada empaqué una maleta pequeña. Ropa, algunos libros, la foto de mi abuela que guardaba en el cajón de la mesa de noche. Escribí una carta breve para mi madre, explicándole que necesitaba irme, que me estaba muriendo lentamente en esa casa. Le pedí que no intentara contactarme por un tiempo. Dejé la carta sobre su almohada, sabiendo que la encontraría en la mañana. No le dije nada a mi padre. No le debía explicaciones. Me fui antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías. Tomé un autobús hacia Ciudad de México, una ciudad lo suficientemente grande para perderme, para empezar de nuevo. Llevaba algunos ahorros, no mucho, pero suficiente para sobrevivir un par de meses mientras encontraba trabajo. Los primeros meses en la capital fueron durísimos. Compartía un departamento diminuto en la colonia Narvarte con otros 3 tipos, todos estudiantes o empleados mal pagados. El cuarto que me tocaba apenas cabía un colchón en el suelo y una caja de cartón donde guardaba mi ropa. Trabajé en lo que pude.
Mesero en un restaurante de comida corrida, repartidor de folletos publicitarios, empleado de mostrador en una papelería. Ninguno de esos trabajos requería mi título universitario en administración, pero me daban suficiente para comer y pagar mi parte de la renta. Y lo más importante, me daban algo que nunca había tenido bajo el techo de mi padre. Paz. La posibilidad de respirar sin sentir que cada inhalación era monitoreada y juzgada. En las noches, después de jornadas de 12 horas, me sentaba en una banca del Parque México y escribía. Sacaba un cuaderno maltratado y una pluma barata y dejaba que las palabras fluyeran. Historias, poemas, reflexiones. Era mi forma de procesar todo lo vivido, de sanar las heridas que mi padre había dejado en mi alma. Algunos textos eran amargos, llenos de rabia. Otros eran nostálgicos, recordando los pocos momentos buenos de mi infancia, cuando mi padre aún no se había vuelto completamente en el monstruo que era ahora. Escribir me salvó en esos meses oscuros. Me recordó quién era yo más allá del hijo fracasado que mi padre veía en mí. Al cuarto mes, conseguí un trabajo mejor. Una pequeña editorial independiente necesitaba un asistente editorial. El pago seguía siendo modesto, pero era un trabajo relacionado con libros, con palabras, con todo lo que siempre me había apasionado. La dueña de la editorial, doña Marta, era una mujer mayor con el pelo completamente blanco recogido en un chongo suelto y anteojos que colgaban de una cadena dorada sobre su pecho. Usaba rebozos coloridos y siempre olía a lavanda. Cuando me entrevistó, no me preguntó por mi experiencia en el mundo editorial, que era nula. Me preguntó qué libros me gustaban, qué autores admiraba, por qué quería trabajar con palabras. Le hablé con honestidad, y algo en mi respuesta debió conmoverla porque me contrató esa misma tarde. Trabajar en la editorial fue como encontrar un oasis después de cruzar un desierto. Aprendí sobre el proceso de publicación, desde la selección de manuscritos hasta la corrección de pruebas finales. Leía por lo menos 3 libros a la semana, algunos eran buenos, otros mediocres, pero todos me enseñaban algo sobre la condición humana. Doña Marta era paciente y generosa con su conocimiento. Me trataba con respeto, valoraba mis opiniones. Era la primera vez en mi vida que alguien en una posición de autoridad me hacía sentir que lo que yo pensaba importaba. Esa experiencia me abrió los ojos a una verdad dolorosa pero liberadora: el problema no era yo. El problema nunca había sido yo. Era mi padre y la jaula emocional en la que me había encerrado. Durante esos primeros 2 años en Ciudad de México, mi madre me llamaba a escondidas. Lo supe porque siempre me hablaba a media mañana, cuando mi padre estaba en la oficina. Su voz sonaba pequeña, temerosa, como si alguien pudiera escucharla incluso a través del teléfono. ¿Cómo estás, mijo?, me preguntaba. ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes dónde dormir? Yo le mentía piadosamente, le decía que todo estaba bien, que tenía un buen trabajo, que vivía en un lugar decente. No tenía sentido preocuparla con la verdad de mis dificultades. Ella me contaba sobre la casa, sobre las comidas familiares donde mi ausencia era un tema prohibido. Tu padre no habla de ti, me decía. Es como si nunca hubieras existido. Esas palabras me dolían más de lo que quería admitir. A veces, mi madre me rogaba que volviera. No para quedarme, sino solo para visitarla, para que ella pudiera verme, abrazarme. Tu padre puede cambiar, me decía, aunque su voz no sonaba convencida. Tal vez si vienes, si intentas hablar con él otra vez. Yo le explicaba con paciencia que no volvería mientras él siguiera siendo el mismo hombre. Que no se trataba de orgullo herido o de rebeldía juvenil. Se trataba de supervivencia. De preservar mi salud mental. De no permitir que me destruyera completamente. Ella lloraba en esos momentos, y yo sentía una culpa terrible. Pero sabía que volver era rendirme, era aceptar una vida de sumisión y desprecio. Eso no podía hacerlo. El tercer año trajo cambios significativos. La editorial comenzó a tener más éxito, publicamos algunos libros que se vendieron bien, y doña Marta me ascendió a editor junior. Mi salario mejoró lo suficiente para mudarme a un departamento propio, pequeño pero mío. Un lugar con una ventana que daba a un árbol de jacarandas que se llenaba de flores moradas en primavera.
Fue en ese departamento donde realmente comencé a sanar. Sin compañeros de cuarto, sin ruidos constantes, podía tener silencio verdadero por primera vez en años. Silencio para pensar, para escribir, para enfrentar los demonios que había estado evitando. También conocí a Andrea en ese tiempo. Ella trabajaba como diseñadora gráfica en la editorial, creando las portadas de nuestros libros. Era bajita, de piel morena clara y ojos grandes que parecían ver más de lo que uno decía. Tenía el cabello negro y largo, siempre recogido en una trenza que le caía sobre el hombro derecho. Usaba aretes grandes de plata y blusas bordadas que compraba en mercados de artesanías. Me gustó desde el primer día, pero tardé meses en atreverme a invitarla a tomar un café. Cuando finalmente lo hice, una tarde lluviosa de octubre, ella sonrió y dijo que había estado esperando que me decidiera. Salimos de la oficina bajo una lluvia suave que hacía brillar las calles, y caminamos hasta un café escondido en la Roma donde servían chocolate caliente con pan de yema. Andrea fue la primera persona a quien le conté toda la historia. Le hablé de mi padre, de las humillaciones, de por qué había huido. Esperaba que se asustara, que me viera como alguien débil o problemático. En cambio, me tomó la mano por encima de la mesa de madera manchada de café y me dijo, eso no fue huir. Eso fue salvarte. Nunca había pensado en mi partida de esa manera, pero sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí. Tenía razón. No había sido cobardía sino valentía. Valentía para decir no, para romper con un patrón generacional de abuso, para elegir mi propia vida por encima de las expectativas familiares. Estuvimos juntos 2 años. Fueron años buenos, llenos de domingos en museos, cenas improvisadas en su departamento, películas vistas acurrucados en su sofá viejo. Andrea me enseñó a reírme de nuevo, a confiar, a creer que podía ser amado sin condiciones. Pero al final, la relación no funcionó. No por falta de amor sino por diferencias fundamentales sobre el futuro. Ella quería mudarse a Oaxaca, abrir su propio estudio de diseño, vivir una vida más tranquila cerca de su familia. Yo todavía no estaba listo para volver al sur, para estar tan cerca de Guadalajara, de mi pasado. La separación fue triste pero amistosa. Nos prometimos seguir siendo amigos, y cumplimos esa promesa. Aún nos escribíamos de vez en cuando, mensajes cortos preguntando cómo estaba el otro. Los años 4 y 5 trajeron más crecimiento profesional. Me convertí en editor senior, dirigía proyectos completos, descubría nuevos autores. Publicamos un libro de poesía de una joven de Veracruz que ganó un premio nacional importante. Publicamos una novela de realismo mágico ambientada en Chiapas que se tradujo a 3 idiomas. Empecé a sentir que estaba construyendo algo significativo, algo que era verdaderamente mío. Ya no era solo el hijo de Armando Mendoza. Era Roberto Mendoza, editor, lector, alguien que contribuía al mundo cultural de su país de una manera pequeña pero real. Mi madre seguía llamando, ahora con menos frecuencia pero con más urgencia. Tu padre está envejeciendo, me decía. Ya no es el mismo de antes. Está más irritable, más difícil. El negocio no va tan bien como antes. Yo escuchaba estas actualizaciones con una mezcla de satisfacción culpable y pena. Parte de mí, la parte que todavía guardaba resentimiento, se alegraba de que él estuviera pasando por dificultades. Otra parte, más madura, sentía tristeza por el tiempo perdido, por la relación padre-hijo que nunca tuvimos y probablemente nunca tendríamos. Fue hace aproximadamente 1 año, ya en mi 6º año en Ciudad de México, cuando las llamadas de mi madre se volvieron diferentes. Más desesperadas. Tu padre quiere vender la casa, me dijo un día, su voz quebrándose. Dice que necesita el dinero para la empresa. Yo no tendré dónde vivir, Roberto. A mis 58 años, sin trabajo, sin dinero propio. ¿A dónde voy a ir? Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. La casa había sido de mi abuela paterna, pasó a mi padre cuando ella murió, pero mi madre había vivido ahí durante más de 30 años. Era su hogar tanto como de cualquiera. La idea de que él pudiera dejarla sin techo, usarla como sacrificio para salvar su empresa en declive, me llenó de una furia fría que no había sentido en años.
Ahí fue donde comenzó el plan. No lo llamé venganza porque no se trataba de lastimarlo a él, aunque no negaré que había algo de satisfacción en la idea. Se trataba de proteger a mi madre, de asegurarme de que después de décadas de abnegación y silencio, ella tuviera algo. Se trataba también de liberarme completamente, de cortar el último hilo invisible que me ataba a la aprobación de mi padre. Durante meses, trabajé en dos frentes. Por un lado, contacté a un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Le expliqué la situación, le mostré documentos que probaban que mi madre había contribuido económicamente a la casa en los primeros años de su matrimonio, antes de que mi padre le prohibiera trabajar. El abogado me dijo que había un caso, que podríamos pelear por los derechos de mi madre sobre esa propiedad. Por otro lado, redacté mi renuncia formal a la empresa familiar. Técnicamente yo seguía siendo accionista minoritario, una participación que mi abuelo me había dejado en testamento cuando murió, años antes de que yo naciera. Mi padre había asumido el control total, pero legalmente mi nombre seguía en los papeles. Renunciar a esas acciones significaba renunciar a cualquier beneficio futuro si la empresa se recuperaba, pero también significaba libertad total. Significaba que nunca más podría usarme como peón, nunca más podría decir que yo le debía algo, que dependía de él. El proceso legal fue lento y frustrante. Había momentos en que quería rendirme, especialmente cuando el abogado me llamaba con malas noticias sobre documentos faltantes o tecnicismos legales. Pero cada vez que mi madre me llamaba, con esa voz cada vez más pequeña, más asustada, recordaba por qué estaba haciendo esto. Ella no sabía nada del plan. No podía arriesgarme a que se lo contara a mi padre, intencionalmente o no. Tenía que ser una sorpresa total para ambos. Finalmente, hace 3 meses, todo estuvo listo. El abogado consiguió que un juez aprobara el traspaso de la propiedad de la casa a nombre de mi madre, basándose en las pruebas de su contribución económica inicial y en el hecho de que llevaba más de 2 décadas viviendo ahí. Era irrevocable. Mi padre no podía venderla sin su consentimiento. Al mismo tiempo, firmé todos los documentos de renuncia a mis acciones en la constructora. Estaban certificados, sellados, legales. Tomé copias de todo y las guardé en un sobremanila que llevé conmigo durante semanas, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó cuando mi madre me llamó para invitarme a la cena del cumpleaños de mi padre. Él cumplía 65 años y ella estaba organizando una cena familiar grande, con todos los tíos, los primos, todo el clan Mendoza reunido. Según tu padre, es importante que estés, me dijo mi madre. Dice que necesita hablar contigo sobre el futuro de la empresa. Yo sabía lo que eso significaba. Mi padre había tenido problemas financieros y ahora me necesitaba, o más precisamente, necesitaba controlarme de nuevo para salvar su imperio tambaleante. Probablemente planeaba ofrecerme alguna posición en la empresa, con condiciones humillantes, y esperaba que yo aceptara por desesperación o por presión familiar. Acepté ir. No porque quisiera volver a someterme a él, sino porque era el momento perfecto para entregarle los documentos. Quería hacerlo frente a toda la familia, frente a todos los que habían sido testigos silenciosos de mis humillaciones durante años. Quería que vieran que el hijo débil, el fracasado, el que no servía para nada, tenía más agallas que todos ellos juntos. El viaje en autobús de Ciudad de México a Guadalajara duró 6 horas. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de urbano a rural y de vuelta a urbano. Mi corazón latía rápido, una mezcla de nerviosismo y determinación. Llegué a Guadalajara una tarde antes de la cena. Me quedé en un hotel modesto cerca del centro, no quería ir a la casa familiar antes de tiempo. Esa noche casi no dormí. Revisé los documentos una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden. Practiqué mentalmente lo que diría, cómo mantendría la calma sin importar lo que mi padre dijera. Sabía que intentaría provocarme, humillarme como siempre lo hacía. Pero esta vez yo tenía el poder. Esta vez yo controlaba el desenlace. La tarde de la cena, me vestí con cuidado. Un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino. Quería verme profesional, serio, alguien a quien no se pudiera menospreciar fácilmente.
Guardé el sobre con los documentos en el bolsillo interior del saco, donde lo sentía contra mi pecho como un escudo protector. Tomé un taxi hasta la casa. Mientras el coche atravesaba las calles conocidas de mi niñez, sentí una oleada de emociones contradictorias. Nostalgia por los pocos buenos recuerdos, dolor por los muchos malos, y una extraña anticipación por lo que estaba a punto de hacer. La casa se veía igual que siempre. Paredes de estuco color terracota, techo de teja roja, un patio central con una fuente de cantera y macetas llenas de geranios rojos. Mi madre me abrió la puerta, y por un momento solo nos quedamos mirándonos. Se veía más vieja, más cansada. Tenía más canas de las que recordaba, y nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Pero sonrió al verme, y en esa sonrisa vi todo el amor que nunca había podido expresar libremente bajo el régimen de mi padre. Nos abrazamos en el umbral, y sentí cómo temblaba ligeramente entre mis brazos. «Mijo», susurró. «Qué bueno que viniste». No sabía en ese momento que dentro de pocas horas su vida cambiaría para siempre. La familia ya estaba reunida cuando entré al comedor. Mis tíos Javier y Rodrigo con sus esposas, mis primos Daniel, Carolina y Miguel con sus respectivas parejas, algunos primos segundos cuyos nombres apenas recordaba. Todos me saludaron con cortesía fría, ese tipo de amabilidad que se da a los forasteros o a los traidores. Yo había roto el código familiar al irme, al rechazar el destino que me habían asignado. En sus ojos veía juicio y curiosidad. Se preguntaban por qué había vuelto, qué quería, si venía a pedir perdón. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, como un rey en su trono, observándome con esos ojos fríos que conocía tan bien. Tomé mi lugar en la mesa, lejos de la cabecera. Mi madre había preparado un festín. Pozole rojo con todos los acompañamientos, tostadas de tinga, tamales de mole, arroz rojo, frijoles refritos. El aroma era delicioso, pero yo apenas podía concentrarme en la comida. Mi estómago estaba cerrado por la tensión. La conversación fluía en tópicos seguros, el negocio de mi tío Javier en bienes raíces, el nuevo bebé de mi prima Carolina, el clima inusualmente húmedo de esta temporada. Yo participaba poco, daba respuestas cortas cuando me preguntaban directamente. Sentía el peso del sobre en mi saco, recordándome constantemente por qué estaba ahí. Fue después del pozole, mientras mi madre servía el pastel de 3 leches que había hecho para mi padre, cuando él decidió atacar. Supongo que mi silencio lo había incomodado, o tal vez había planeado este momento desde que supo que yo vendría. Se levantó de su silla, sosteniendo unos papeles que claramente había preparado de antemano. Y así comenzó la escena que describí al principio. La humillación pública, las burlas sobre mis fracasos, el recordatorio constante de mi supuesta inutilidad. Las palabras diseñadas para quebrarme frente a todos. Siempre fuiste el débil. Sin mí, no eres nadie. Pero yo había cambiado. Ya no era el joven inseguro que necesitaba su aprobación para sentirse válido. 6 años de distancia, de terapia informal en forma de conversaciones honestas con gente que me valoraba, de construir una vida propia, me habían dado algo que él nunca entendería. Autoestima. Así que cuando terminó su discurso, esperando mi derrumbe habitual, lo que encontró fue mi silencio sereno. Y luego, el sobre Manila sobre la mesa. Los segundos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Mientras mi padre leía los documentos, vi cómo su rostro pasaba por una gama completa de emociones. Confusión al principio, tratando de entender qué estaba leyendo. Luego incredulidad, cuando comprendió que eran documentos legales válidos. Después rabia, una rabia tan intensa que sus manos temblaban y su rostro se ponía rojo. Y finalmente, miedo. Miedo porque por primera vez en su vida, alguien le había quitado control, alguien había jugado el juego mejor que él. Ese alguien era su propio hijo, el que siempre había considerado demasiado débil para enfrentarlo. Mi madre fue la primera en reaccionar. «Roberto, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa, mirando los papeles que mi padre sostenía. Le hablé directamente a ella, ignorando a mi padre por completo. «Es la escritura de la casa, mamá. Ahora está a tu nombre. Él no puede venderla.
Nunca más podrá usar tu hogar como amenaza. Vi cómo sus ojos se abrían, enormes, incrédulos. Sus manos se llevaron a la boca, conteniendo lo que podría haber sido un sollozo o un grito. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de alivio, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Esto es ilegal», rugió mi padre finalmente, encontrando su voz. «No puedes hacer esto. Yo voy a impugnar esto. Voy a demandarte. Mi abogado te va a destruir». Mantuve mi tono calmado, casi monótono. «Ya está hecho, papá. Es completamente legal. Tengo documentos que prueban que mamá contribuyó económicamente a la compra de esta casa. El juez ya lo aprobó. Puedes intentar pelearlo, pero te va a costar más dinero del que tienes y sabes que vas a perder». Él se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un ruido seco. La mesa entera se quedó inmóvil, como figuras de cera. «¿Y esto?», gritó, sacudiendo el otro documento, «mi renuncia a la empresa. Esto es lo que quieres. Destruir todo lo que construí. Dejarme sin heredero. Eres un malagradecido, un traidor. Esperaba que me tuviera miedo. No me conozco ninguna alegría al verlo sufrir, pero tampoco sentí culpa. Hice algo que necesitaba hacer hace años». «No estoy destruyendo nada», respondí. «Estoy liberándome de algo que nunca quise. La empresa es tuya, siempre lo fue. Ahora también es solo tu problema. Yo no quiero nada de ti. Ni tu dinero, ni tu nombre, ni tu aprobación. Solo quiero paz». Mis tíos y primos seguían en silencio, algunos miraban sus platos, otros nos observaban con una mezcla de horror y fascinación. Era como ver un accidente en cámara lenta, terrible pero imposible de ignorar. Tío Javier, que siempre había sido el más cercano a mi padre, finalmente habló. «Armando, cálmate. Esto no se resuelve así». Mi padre lo fulminó con la mirada. «Tú te callas. Esto no es tu asunto». Pero la verdad es que ya había perdido su autoridad. El hombre que comandaba respeto a través del miedo acababa de ser desafiado exitosamente por su propio hijo, y todos lo habían visto. Me levanté de la mesa, sintiendo las piernas ligeramente inestables pero funcionales. Necesitaba salir de ahí antes de que la situación escalara más. Había dicho lo que vine a decir, había hecho lo que vine a hacer. «Mamá», dije, volteando hacia ella. «Si alguna vez necesitas algo, si quieres venir a visitarme a Ciudad de México, o si solo quieres hablar, llámame. ¿Sabes dónde estoy?». Ella asintió, todavía llorando, todavía en shock. Caminé hacia la salida del comedor. Mi padre intentó bloquearme el paso, pero yo simplemente lo rodeé. «No tengo nada más que decirte», le dije cuando intentó hablarme. «Todo lo que tenías que saber estaba en esos papeles». Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. La noche de Guadalajara estaba fresca, el aire olía a jazmines del jardín vecino. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. No de miedo sino de la descarga de adrenalina. Había hecho algo que me aterrorizaba durante años. Había enfrentado a mi padre, no con gritos o violencia, sino con algo mucho más poderoso. Con límites. Con consecuencias. Con la decisión firme de no permitir más abuso. Me senté en una banca de la plaza cercana, bajo un árbol de laurel, y simplemente respiré. Respiré profundo por primera vez en lo que parecían décadas. El teléfono sonó aproximadamente 1 hora después. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más fuerte de lo que la había escuchado en años. «Mijo, no sé qué decir. Tu padre está furioso. Se encerró en su estudio y no quiere hablar con nadie. Tus tíos se fueron, todos están conmocionados. Pero yo necesito que sepas que lo que hiciste hoy». Hizo una pausa larga, y escuché cómo inhalaba profundo. «Gracias. No tenía que agradecerme. La casa siempre debió ser tanto suya como de él. Le dije que volviera a llamarme cuando quisiera, que no tenía que darme explicaciones ni actualizaciones sobre mi padre. Que yo estaría ahí para ella, siempre.
Pasé esa noche en el hotel, incapaz de dormir, reproduciendo la escena una y otra vez en mi mente. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado cruel, si había otra forma de manejar la situación. Pero cada vez que dudaba, recordaba todas las veces que él me había hecho sentir pequeño, inútil, invisible. Recordaba las humillaciones públicas, las burlas constantes, el desprecio sistemático. Y entonces sabía que había hecho lo necesario. No por venganza sino por supervivencia. Por dignidad. Por la posibilidad de un futuro donde no estuviera encadenado al pasado. Los días siguientes trajeron más llamadas de mi madre. Me contó que mi padre había intentado contactar a su abogado para impugnar el traspaso de la casa, pero el abogado le confirmó lo que yo ya sabía, era legal e inapelable. Le contó que había intentado llamarme varias veces, pero yo no contestaba sus llamadas. Le expliqué a mi madre que no estaba listo para hablar con él, que tal vez nunca lo estaría, y que eso tenía que estar bien. No todo se puede arreglar con una conversación. Algunas rupturas son necesarias y permanentes. También recibí llamadas de algunos de mis primos. Carolina me escribió un mensaje largo, diciéndome que admiraba mi valentía, que ella también había sufrido el desprecio de mi padre cuando decidió estudiar arte en lugar de administración. Miguel me llamó para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Me sorprendió descubrir que había aliados en la familia que nunca conocí, gente que también había sido lastimada por el patriarca pero nunca había tenido el coraje o los medios para enfrentarlo. Mi acción les había mostrado que era posible decir no, que era posible sobrevivir fuera de la órbita controladora de Armando Mendoza. Regresé a Ciudad de México una semana después. Al llegar a mi departamento, sentí como si hubiera estado fuera durante meses en lugar de días. Todo se veía diferente, o tal vez yo era el que había cambiado. Me senté junto a la ventana, mirando el árbol de jacarandas que aún conservaba algunas flores moradas tardías, y escribí. Escribí sobre el miedo que había cargado durante años, sobre la liberación de finalmente soltarlo. Escribí sobre mi padre, intentando entender que lo había convertido en el hombre que era. Escribí sobre mi madre, deseando que encontrara su propia voz ahora que tenía algo de seguridad. En las semanas que siguieron, mi vida retomó su ritmo normal, pero yo ya no era la misma persona. Había algo más ligero en mi paso, algo más libre en mi respiración. En la editorial, me concentré en un nuevo proyecto, una colección de cuentos sobre familias disfuncionales escritos por autores mexicanos contemporáneos. Cada cuento exploraba diferentes tipos de dolor familiar, diferentes formas de sanación. Era mi manera de procesar mi propia experiencia, de entender que no estaba solo en mi lucha. Doña Marta notó el cambio en mí. Una tarde, mientras revisábamos manuscritos en su oficina, ella cerró la carpeta que estaba leyendo y me miró fijamente. «Fuiste a Guadalajara», dijo. No era una pregunta. Asentí. Enfrentaste lo que tenías que enfrentar. Volví a asentir. Se ve, mijo. Se ve en tus ojos. Ya no cargas ese peso. Tenía razón. Era como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras que había cargado durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar sin ella. Mi madre comenzó a llamarme más seguido, y nuestras conversaciones eran diferentes. Ya no hablaba en susurros temerosos. Me contaba sobre su día, sobre las plantas que estaba cultivando en el jardín, sobre un grupo de amigas con las que había comenzado a reunirse los jueves para bordar y tomar té. Eran cosas pequeñas, pero significativas. Signos de una mujer que lentamente estaba recuperando su identidad más allá de ser la esposa sumisa de Armando Mendoza. Tu padre apenas me habla, me dijo una vez. Pero curiosamente, no me siento sola. Me siento, en paz. Los meses pasaron. Navidad llegó y pasó sin que yo regresara a Guadalajara. Mi madre lo entendió. Pasé las fiestas con amigos en Ciudad de México, una cena sencilla donde reímos, contamos historias y brindamos por el año nuevo que venía. Era la primera Navidad que pasaba sin la tensión de la cena familiar, sin el miedo de decir algo incorrecto y desatar la ira de mi padre. Era la primera Navidad que realmente disfrutaba desde que era niño. Mi padre nunca me llamó. Nunca me buscó.
Su silencio era su última forma de castigo, su manera de decirme que yo había dejado de existir para él. Y lo curioso es que ese silencio no me dolía como habría dolido años atrás. De hecho, era liberador. Significaba que finalmente me había soltado, aunque fuera por razones equivocadas. Significaba que yo podía vivir sin estar constantemente esperando su juicio, su crítica, su desprecio. A principios del año nuevo, recibí noticias de que la constructora de mi padre estaba en serias dificultades financieras. Tío Javier, quien había tomado un rol más activo en el negocio después de mi renuncia, me contactó para preguntarme si consideraría volver, aunque fuera temporalmente, para ayudar a estabilizar las cosas. Le agradecí la llamada pero decliné amablemente. Esa empresa, le dije, representaba un capítulo cerrado de mi vida. No tenía interés en reabrirlo, sin importar las circunstancias. Mi tío lo entendió. Espero que encuentres la paz que buscas, me dijo antes de colgar. Creo que ya lo hice, respondí. La primavera trajo cambios inesperados. Mi madre me llamó una tarde de marzo con noticias sorprendentes. Había decidido rentar 2 habitaciones de la casa a estudiantes universitarias. Con ese ingreso extra, me dijo, tendría independencia económica por primera vez en su vida adulta. Ya no dependería completamente de lo que mi padre decidiera darle o no darle. La orgullosa sonaba en su voz, y yo sentí una oleada de emoción. Mi acción no solo le había dado seguridad sobre el techo sobre su cabeza, sino que le había abierto la puerta a una independencia que nunca había imaginado posible. También me contó que había comenzado terapia. Una de sus amigas la había convencido de ir, y aunque al principio estaba escéptica, ahora iba religiosamente cada semana. Estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que nunca supe, me dijo. Estoy aprendiendo que no fue mi culpa. Que yo no causé su enojo. Que él eligió ser así. Sus palabras me hicieron llorar. Lloré por ella, por todas las décadas de culpa injustificada que había cargado. Lloré de alivio porque finalmente estaba comenzando a sanar. Y lloré por mí mismo, por el niño que fui, que creció pensando que era defectuoso cuando todo el tiempo el problema estaba en el adulto que debía protegerlo. En mi propia vida, las cosas continuaban mejorando. Recibí una oferta de una editorial más grande en Ciudad de México, un puesto de director editorial con mejor salario y más responsabilidades. Acepté con la bendición de doña Marta, quien me dijo que era hora de que volara más alto. En mi nuevo trabajo, tenía la oportunidad de moldear la dirección editorial de series completas, de descubrir nuevos talentos, de realmente hacer una diferencia en la industria literaria mexicana. Un año después de la cena fatídica, mi madre me sorprendió con una visita a Ciudad de México. Era la primera vez que viajaba sola en décadas. Mi padre se había opuesto, por supuesto, pero ella fue de todos modos. La recogí en la central de autobuses y casi no la reconocí. Se había cortado el pelo, llevaba un vestido colorido que nunca le había visto, y en su rostro había una luminosidad que no recordaba de mi infancia. Abrazarnos en medio de la terminal, rodeados de gente con prisa, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pasó una semana conmigo. Le mostré mi nuevo departamento, más espacioso que el anterior, con una pequeña terraza donde cultivaba hierbas aromáticas. La llevé a museos, a mercados de artesanías en Coyoacán, a cafés escondidos en la Roma. Una tarde, mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec, me tomó del brazo y me dijo, «Gracias por salvarme, mijo». Le respondí que ella se había salvado sola, que yo solo había abierto una puerta. Pero ella insistió. Me diste la oportunidad de ser valiente. Me mostraste que era posible. Y eso es un regalo que nunca podré pagarte. Durante esa visita, hablamos mucho sobre el pasado, sobre mi padre, sobre los patrones de abuso que habían definido nuestra familia durante generaciones. Mi madre me contó historias sobre mi abuelo, sobre cómo él también había sido un hombre duro, autoritario, que controlaba a través del miedo. Mi padre, me explicó, había aprendido ese comportamiento desde niño. No era una excusa, aclaró rápidamente. No justificaba nada de lo que te hizo, de lo que nos hizo. Pero ayudaba a entender. El dolor, cuando no se procesa, se perpetúa.
Yo había roto ese ciclo al irme, al buscar ayuda, al negarme a seguir el mismo patrón. Cuando mi madre regresó a Guadalajara, nos prometimos visitarnos más seguido. Y cumplimos esa promesa. Cada pocos meses, uno viajaba para ver al otro. Con el tiempo, incluso hablamos de la posibilidad de que ella se mudara permanentemente a Ciudad de México, aunque ella no estaba segura de estar lista para ese paso tan grande. La casa era suya ahora, y había encontrado cierta paz en convertirla en su propio espacio, ya no el reino de mi padre sino su hogar. De mi padre, supe muy poco. Mi madre mencionaba ocasionalmente que estaba más aislado, que pasaba la mayoría del tiempo en su oficina o encerrado en su estudio. La empresa había sobrevivido pero reducido significativamente. Había tenido que despedir empleados, vender equipo, abandonar proyectos ambiciosos. Su imperio se estaba desmoronando lentamente, y él no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo y a las decisiones empresariales equivocadas que había tomado. Parte de mí sentía pena por él. Una parte pequeña, la parte que aún recordaba buenos momentos dispersos de mi infancia. Pero la mayor parte de mí simplemente sentía, nada. Indiferencia. Y esa indiferencia era su propia forma de libertad. 2 años después de la cena, conocí a Gabriela. Ella era autora, había escrito una novela sobre migración y identidad que llegó a mi escritorio para consideración editorial. El manuscrito era brillante, lleno de una sensibilidad y profundidad que me conmovió. Decidimos publicarlo, y durante el proceso de edición nos hicimos amigos. Era alta, con el cabello castaño rizado siempre un poco desordenado, y una risa contagiosa que llenaba las habitaciones. Compartíamos el amor por la literatura, pero también algo más profundo, ambos habíamos tenido que reconstruirnos después de familias difíciles. Ella entendía mi historia sin que tuviera que explicar demasiado, y yo entendía la suya. Nuestra amistad se convirtió en algo más gradualmente, naturalmente, como el cambio de las estaciones. No hubo un momento dramático de confesión sino una serie de pequeños momentos que se sumaron, manos que se rozaban al pasar un libro, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, silencios cómodos compartidos. Una noche, después de celebrar el lanzamiento exitoso de su novela, caminábamos por las calles iluminadas del centro cuando ella se detuvo, me miró y dijo, «Creo que me estoy enamorando de ti». Mi respuesta fue simple y honesta, «Yo también de ti». Gabriela me enseñó que el amor podía ser suave, paciente, sin expectativas imposibles ni condiciones ocultas. Con ella aprendí a confiar de una manera que ni siquiera con Andrea había logrado. Aprendí que podía ser yo mismo completamente, con mis cicatrices y mis miedos, y aún así ser amado. Ella conoció a mi madre cuando vino de visita, y las dos se llevaron inmediatamente bien. Mi madre me dijo después, con lágrimas en los ojos, que me veía feliz de una manera que nunca me había visto. «Finalmente encontraste tu lugar, mijo», me dijo. La editorial grande donde trabajaba me ofreció dirigir una nueva división dedicada a literatura de no ficción, específicamente memorias y ensayos personales. Acepté el desafío, y una de las primeras cosas que hice fue comenzar a escribir mi propia historia. No toda, no aún, pero fragmentos. Ensayos sobre el abuso emocional, sobre la sanación, sobre la compleja dinámica entre padres e hijos. Los publiqué bajo un seudónimo inicialmente, sin estar seguro de cómo me sentiría al exponer mi experiencia públicamente. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas me escribieron contándome sus propias historias, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellos habían sentido pero no podían expresar. Fue entonces cuando decidí escribir este relato completo, sin esconderme detrás de un seudónimo. Quería que mi nombre estuviera ahí, Roberto Mendoza, como testimonio de que es posible sobrevivir, sanar y construir una vida significativa después de la destrucción. Quería que otros hijos que crecieron bajo la sombra de padres abusivos supieran que no estaban solos, que romper el ciclo era posible, que elegirse a sí mismos no era egoísmo sino supervivencia. 3 años después de aquella cena, mi padre tuvo un infarto menor. No fue fatal pero fue una advertencia seria. Mi madre me llamó para contármelo, y detecté en su voz una pregunta no formulada, ¿irías a visitarlo? Le dije la verdad. No estoy listo. Tal vez nunca lo esté.
Y eso tiene que estar bien. Ella lo entendió. No me presionó. En su terapia, había aprendido sobre límites y sobre cómo respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no coincidían con lo que ella esperaba o deseaba. Mi padre sobrevivió al infarto y regresó a casa después de una semana en el hospital. Según mi madre, el episodio lo había asustado, lo había hecho más callado, más introspectivo. Había comenzado a hablar sobre arrepentimientos, sobre cosas que desearía haber hecho diferente. Mi madre me preguntó si eso cambiaba algo para mí. Pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que me alegraba que él estuviera reflexionando, que tal vez eso le trajera algo de paz en sus últimos años. Pero que para mí, el perdón no era algo que pudiera forzar o apurar. Que tal vez algún día podría perdonarlo, no por él sino por mí, para soltar completamente el último resto de resentimiento. Pero ese día no era hoy, y posiblemente no sería mañana tampoco. Gabriela y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande en la colonia Condesa. Tenía techos altos, ventanas enormes que dejaban entrar luz todo el día, y una pequeña biblioteca donde guardábamos nuestra colección combinada de libros. En las tardes, cocinábamos juntos mientras escuchábamos música, y en las noches leíamos lado a lado en el sofá, cada uno sumergido en su propio libro pero unidos por la proximidad cómoda. Era la vida que siempre había soñado pero nunca me atreví a imaginar que podría tener. Mi madre eventualmente tomó la decisión de mudarse a Ciudad de México. No fue fácil para ella dejar la casa que había sido su hogar durante décadas, pero decidió rentarla completamente y usar ese ingreso para vivir en un departamento pequeño cerca de nosotros. Era su forma de finalmente cerrar ese capítulo, de construir algo nuevo en esta etapa de su vida. Mi padre se quedó solo en Guadalajara, viviendo en un apartamento modesto cerca de las oficinas de lo que quedaba de su empresa. Hablaban ocasionalmente, según me contó mi madre, conversaciones breves y funcionales sobre asuntos prácticos. El matrimonio había terminado en todo excepto en el papel, y ambos parecían estar en paz con eso. En mi trabajo, continué prosperando. Publiqué varios libros exitosos, descubrí nuevas voces literarias, gané reconocimiento en la industria. Pero lo más importante era que cada día me levantaba con entusiasmo por el trabajo que hacía, rodeado de gente que me respetaba y valoraba. No había gritos, no había humillaciones, no había miedo. Era un ambiente donde las ideas se compartían libremente, donde los errores se trataban como oportunidades de aprendizaje, donde el liderazgo significaba guiar y apoyar, no controlar y aplastar. Gabriela publicó su segunda novela, que fue aún más exitosa que la primera. Hicimos una gira de presentaciones juntos, ella como autora y yo como su editor, visitando ciudades por todo México. En cada evento, veía cómo sus palabras resonaban con la gente, cómo sus historias sobre desarraigo y búsqueda de identidad tocaban algo profundo en los lectores. Me sentía orgulloso de ser parte de su éxito, pero más que eso, me sentía afortunado de compartir mi vida con alguien tan talentoso y apasionado. 4 años después de la cena, en una tarde tranquila de domingo, le pedí a Gabriela que se casara conmigo. No fue una propuesta elaborada. Estábamos en nuestra pequeña terraza, regando las plantas, y simplemente salió. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo», le dije. «¿Quieres casarte conmigo?» Ella dejó la regadera, me miró con esos ojos que siempre parecían ver dentro de mi alma, y sonrió. «Pensé que nunca lo preguntarías», respondió. Planeamos una boda pequeña, íntima, solo con las personas que realmente importaban. Mi madre estaría ahí, por supuesto. Algunos amigos cercanos, colegas de la editorial, la familia de Gabriela. No invitamos a mi padre. No fue una decisión hecha con malicia sino con realismo. Su presencia traería tensión y drama que no queríamos en ese día especial. La boda fue perfecta. Nos casamos en un jardín pequeño en Cuernavaca, rodeados de bugambilias fucsia y jacarandas moradas. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría pura. Cuando nos declararon esposos, mientras todos aplaudían, sentí una plenitud que nunca había experimentado. Había construido una familia elegida, gente que me amaba no por obligación sino por elección. Había creado una vida llena de propósito, amor y paz.
Y todo había comenzado con aquella decisión de irme, de decir no, de elegirme a mí mismo. En los años que siguieron, mi vida continuó desarrollándose de maneras hermosas. Gabriela y yo adoptamos un perro callejero, un mestizo café al que llamamos Kafka porque tenía una expresión perpetuamente existencial. Mi editorial lanzó una serie de libros sobre salud mental y sanación que se volvió inmensamente popular. Mi madre se unió a un club de lectura y comenzó a tomar clases de pintura, descubriendo talentos artísticos que nunca supo que tenía. Todo florecía. De mi padre supe, eventualmente, que su salud continuaba deteriorándose. Más infartos menores, diabetes, problemas de movilidad. Estaba viejo, solo y, según mi madre, más suave en sus últimos años. Había intentado contactarme un par de veces a través de mi madre, pidiendo que fuera a visitarlo. Cada vez, consideré cuidadosamente la petición. Y cada vez, decidí que no estaba listo. Que forzar un perdón o una reconciliación que no sentía genuinamente sería injusto para ambos. Algunas relaciones están demasiado dañadas para repararse, y está bien aceptar eso. 5 años después de aquella cena que cambió todo, escribí y publiqué un libro de memorias contando mi historia completa. Lo titulé, El silencio que rompió dinastías. Fue un bestseller inmediato. Miles de personas compartieron sus propias historias de familias disfuncionales, de padres abusivos, de la valentía que requiere romper ciclos generacionales de dolor. Hice presentaciones por todo el país, y en cada una conocía a alguien cuya vida resonaba con la mía. Me di cuenta de que mi experiencia, por más personal y dolorosa que fuera, era también universal de cierta manera. Muchos habían vivido versiones de mi historia. Una noche, después de una presentación particularmente emotiva en Puebla donde varios asistentes compartieron sus propios relatos de abuso familiar, recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. Un mensaje de texto breve, probablemente dictado a alguien porque dudo que supiera usar bien el teléfono. Decía, leí tu libro. Tienes razón en mucho. Lo siento. 3 palabras que llegaban décadas tarde. 3 palabras que en otro tiempo habrían significado todo para mí. Ahora solo significaban que él finalmente estaba comenzando a ver la destrucción que había causado. No respondí el mensaje. No porque quisiera castigarlo sino porque honestamente no sabía qué decir. Su disculpa no borraba el pasado, no sanaba las heridas, no reconstruía lo que se había roto. Le mostré el mensaje a Gabriela, quien simplemente me abrazó y me dijo, no tienes que hacer nada con esto que no quieras hacer. El perdón no es obligatorio. La paz no requiere reconciliación. Sus palabras me dieron el permiso que no sabía que necesitaba. Permiso para dejar el mensaje sin responder. Permiso para continuar con mi vida sin sentir culpa por no correr de vuelta a los brazos de quien me había herido durante tanto tiempo. Los meses pasaron. Mi vida siguió siendo hermosa, llena, significativa. Gabriela quedó embarazada, una noticia que nos llenó de alegría y anticipación. Preparamos el cuarto del bebé pintándolo de un amarillo suave, llenándolo de libros infantiles y juguetes de madera. Mi madre estaba emocionadísima de ser abuela, ya había comenzado a tejer mantitas y gorros diminutos. Cuando pensaba en el tipo de padre que quería ser, sabía exactamente qué no hacer. Había tenido el mejor ejemplo de cómo no criar a un hijo. Ahora me tocaba crear el opuesto. Un día de invierno, casi 6 años después de aquella cena, recibí la llamada que había estado esperando inconscientemente. Mi padre había muerto. Otro infarto, este final. Fue rápido, me dijo mi madre por teléfono. No sufrió mucho. Me preguntó si iría al funeral. Por primera vez en años, respondí que sí. No porque hubiera perdonado completamente, no porque quisiera fingir un duelo que no sentía en su totalidad. Sino porque era el cierre final. El punto al final de una historia muy larga y dolorosa. El funeral fue pequeño, asistieron algunos viejos socios de negocios, un par de empleados leales, mis tíos y primos. Yo estaba ahí con Gabriela a mi lado, su presencia un ancla tranquilizadora. Mientras veía el ataúd cerrado, sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue.
Alivio porque el miedo definitivamente había terminado, porque ya no tendría que preguntarme cuándo volvería a intentar controlarme. Y una extraña forma de gratitud porque, sin saberlo, al ser tan terrible me había forzado a crecer, a desarrollar fuerza interior, a definir quién quería ser en oposición directa a quien él era. Durante el servicio, varios hablaron sobre mis padres, su ética de trabajo, su determinación, su éxito empresarial. Nadie mencionó su crueldad. Nadie habló sobre las vidas que dañó, las personas que humilló, el miedo que sembró. Así funcionan los funerales. Se recuerdan las versiones pulidas de las personas, no las realidades complicadas. Cuando me pidieron que dijera algunas palabras, me levanté y caminé al frente. Mi corazón latía rápido pero mi voz salió firme. Mi padre fue un hombre complicado, comencé. Construyó un negocio exitoso. Fue respetado por muchos. Pero también causó mucho dolor, particularmente a quienes estábamos más cerca de él. Hoy no vengo a fingir que nuestra relación era algo que no fue. Vengo a cerrar un capítulo, a reconocer que él fue mi padre, para bien y para mal, y que su muerte marca el final definitivo de una época en mi vida. Ojalá hubiera podido ser diferente. Ojalá él hubiera podido ver el valor en la suavidad, en la compasión, en el amor no condicionado. Pero ese no fue su camino. Espero que encuentre paz ahora de una manera que nunca encontró en vida. Las palabras no fueron lo que la audiencia esperaba. Vi rostros sorprendidos, algunos incómodos. Pero también vi a mi madre asintiendo suavemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi a mi prima Carolina con una expresión de comprensión. La verdad, incluso la verdad dolorosa, tiene poder. Y yo había decidido hace tiempo que no viviría más en la falsedad para hacer sentir cómodas a otras personas. Me senté junto a Gabriela, quien tomó mi mano y la apretó suavemente. Lo hiciste bien, me susurró. Después del funeral, mi madre me agradeció por mis palabras. Dijiste lo que muchos pensábamos pero nunca nos atrevimos a decir, me dijo. Tu padre amaba el control más de lo que amaba a las personas. Y eso fue su tragedia. Esa noche, solo en el hotel con Gabriela, lloré. No por mi padre específicamente sino por todas las versiones de nuestra relación que nunca existieron. Por el padre que pudo haber sido pero eligió no ser. Por el hijo que fui, asustado y pequeño, que nunca recibió la protección y el amor que merecía. Y finalmente, lloré de alivio porque todo había terminado. El capítulo estaba cerrado. Podía seguir adelante sin ninguna cuerda invisible atándome al pasado. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Finalmente pude procesar todos los años de abuso sin la amenaza de que él pudiera volver a lastimarme. En terapia, a la que había comenzado a ir después de publicar mi libro, trabajé a través de las últimas capas de trauma. Mi terapeuta me ayudó a entender que mi padre probablemente nunca tuvo la capacidad emocional para ser diferente, que su propia infancia traumática había creado un hombre incapaz de vulnerabilidad o ternura. Entender eso no excusaba sus acciones pero ayudaba a despersonalizarlas. No se trataba de que yo fuera inadecuado. Se trataba de que él estaba roto de maneras que nunca permitió sanar. Gabriela dio a luz a nuestra hija en una mañana soleada de abril. La llamamos Elena, como mi madre, y cuando la sostuve por primera vez, diminuta y perfecta en mis brazos, hice un juramento silencioso. Le prometí que siempre sabría que era amada. Que nunca cuestionaría su valor. Que sus errores serían tratados con compasión, no con crueldad. Que crecería sabiendo que estaba bien ser vulnerable, ser sensible, ser completamente humana. Que rompería definitivamente el ciclo de abuso que había marcado a la familia Mendoza durante generaciones. Ser padre me asustaba y me emocionaba en igual medida. Cada vez que Elena lloraba, cada vez que necesitaba algo, me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Pero Gabriela me recordaba que el simple hecho de preocuparme, de cuestionar constantemente si era buen padre, ya me hacía infinitamente mejor que mi propio padre. Que el amor y la intención importaban. Que los niños no necesitaban perfección sino presencia, consistencia y afecto genuino. Mi madre se convirtió en una abuela maravillosa. Pasaba horas con Elena, cantándole las canciones de cuna que me había cantado a mí cuando era bebé, leyéndole cuentos con voces diferentes para cada personaje.
Ver a mi madre finalmente libre, finalmente permitiéndose ser completamente ella misma sin miedo ni restricciones, era uno de los regalos más grandes que había recibido. Ella había renacido en sus 60 años, descubriendo quién era más allá de ser esposa y madre definida por las expectativas de otros. Un día, mientras mi madre sostenía a Elena y la mecía suavemente, me miró y me dijo: «Gracias por romper las cadenas, mijo. Gracias por tener el valor que yo no tuve durante tantos años. Gracias por mostrarme que era posible». Le respondí que ella también había sido valiente, que había sobrevivido décadas de una situación imposible, que había encontrado la fuerza para cambiar incluso en la etapa tardía de su vida. Ambos habíamos sido valientes a nuestra manera, en nuestro tiempo. La constructora de mi padre fue vendida después de su muerte. Los pocos activos que quedaban se dividieron entre sus herederos. Mi parte, que podría haber rechazado, la acepté esta vez, pero la doné completa a una fundación que apoyaba a víctimas de abuso doméstico. Era mi forma de transformar el legado de dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Sentí que era apropiado que el dinero construido sobre el miedo y el control ahora sirviera para liberar a otros de situaciones similares. En mi carrera, seguí creciendo. Me ofrecieron la posición de director general de la editorial y después de pensarlo cuidadosamente, acepté. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de moldear la cultura de toda la organización, de asegurarme de que fuera un lugar donde la creatividad se celebrara. Donde los errores se trataran con compasión, donde el liderazgo significara servir y apoyar, no dominar y controlar. Implementé políticas de trabajo flexible, programas de mentoría, espacios seguros para que los empleados compartieran ideas sin miedo a ridículo. Estaba construyendo el tipo de ambiente laboral que desearía haber tenido en la empresa de mi padre. Gabriela publicó su tercer libro, una colección de ensayos sobre maternidad y creatividad que resonó profundamente con lectores de todas las edades. Hicimos malabares con nuestras carreras y el cuidado de Elena, apoyándonos mutuamente, compartiendo responsabilidades equitativamente. Nuestra relación se fortaleció a través de los desafíos inevitables de la vida con un bebé. Aprendimos a comunicarnos mejor, a pedir ayuda cuando la necesitábamos, a celebrar pequeñas victorias juntos. Los años continuaron pasando de esa manera hermosa y ordinaria que constituye una vida bien vivida. Elena creció, comenzó a caminar, a hablar, a desarrollar su propia personalidad única. Era curiosa, empática, llena de preguntas sobre el mundo. Le leíamos constantemente, le mostrábamos que los libros eran ventanas a infinitas posibilidades. La llevábamos a parques, museos, mercados. Queríamos que creciera con una apreciación por la diversidad del mundo, por las diferentes formas en que la gente vivía y pensaba. En el 7º aniversario de aquella cena que cambió todo, reflexioné sobre el viaje que había hecho. Del joven quebrado que huyó en la madrugada con una maleta pequeña, al hombre que ahora era esposo, padre, líder en su campo, alguien que había transformado su dolor en propósito. Había escrito múltiples libros que ayudaron a otros a sanar. Había creado una familia basada en amor y respeto mutuo. Había roto ciclos generacionales de abuso. Había vivido. A veces todavía pensaba en mi padre. No constantemente, no con el peso abrumador del pasado, sino con una especie de curiosidad distante. Me preguntaba qué lo hizo ser así, qué dolor no procesado lo convirtió en el hombre cruel que fue. Me preguntaba si en sus últimos años verdaderamente se arrepintió o si solo tuvo miedo de morir solo. Nunca tendría respuestas a esas preguntas y había aprendido a estar en paz con eso. No toda historia tiene un final claro y satisfactorio. A veces las relaciones terminan en ambigüedad, en preguntas sin respuesta, en dolor que nunca se resuelve completamente. Pero lo que sí sabía era esto: había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había construido una vida llena de amor, propósito y significado. Había aprendido que el perdón no siempre es necesario para la sanación, que establecer límites es un acto de amor propio, que elegirse a uno mismo no es egoísmo sino supervivencia. Había aprendido que las familias no solo son las que nacemos sino las que creamos, las personas que eligen amarnos y apoyarnos sin condiciones. Mi historia no era única.
Alrededor del mundo, millones de personas crecen bajo la sombra de padres abusivos, sistemas familiares tóxicos, expectativas que aplastan en lugar de elevar. Mi esperanza al compartir mi historia era que otros vieran que hay salida. Que romper con familia, por más aterrador que parezca, a veces es la única forma de preservar la propia humanidad. Que crear límites firmes no es crueldad sino protección necesaria. Que la sanación es posible, aunque no sea lineal, aunque tome años, aunque deje cicatrices. Hoy, cuando miro a Elena mientras juega en el piso de nuestra sala, construyendo torres de bloques que derriba con risas deleitadas, siento una gratitud profunda. Gratitud porque ella nunca conocerá el miedo que yo conocí. Nunca cuestionará si es amada. Nunca sentirá que tiene que ganarse su lugar en su propia familia. Crecerá sabiendo que es valiosa simplemente por existir, que sus sueños merecen ser perseguidos, que su voz importa. Esa es mi victoria. Ese es el verdadero final de la dinastía de dolor que mi padre construyó. Termina conmigo. Con Elena comienza algo completamente nuevo. A veces, en las noches tranquilas después de que Elena se ha dormido, me siento en nuestra terraza con una taza de té y miro las luces de la ciudad. Pienso en aquella cena hace tantos años, en cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pienso en el sobremanila que saqué del saco, en cómo temblaban mis manos aunque mi voz salió firme. Pienso en la expresión de mi padre cuando comprendió que había perdido control. Y sonrío. No con malicia sino con la satisfacción tranquila de saber que tomé la decisión correcta. Esa noche no solo rompí con mi padre. Rompí con una versión de mí mismo que creía que necesitaba su aprobación para ser válido. Rompí con la idea de que la familia es sagrada sin importar cuánto daño cause. Rompí con el silencio cómplice que permite que el abuso continúe generación tras generación. Mi silencio en ese comedor, mi negativa a pelear o defenderme de la manera que él esperaba, fue la forma más poderosa de hablar. Fue decir, ya no tienes poder sobre mí. Ya no me defines. Ya no existes como autoridad en mi vida. Y ese silencio, ese rechazo a seguir jugando el juego que él había diseñado, verdaderamente rompió la dinastía. No la dinastía empresarial, esa era irrelevante. Sino la dinastía de control, miedo y abuso emocional que había definido a los hombres Mendoza durante generaciones. Con mi padre, esa dinastía murió. Con Elena, comienza algo infinitamente mejor. Una línea de personas que saben amar, que eligen la compasión, que entienden que el verdadero poder viene no de controlar a otros sino de conocerse y amarse a sí mismos. Esta es mi historia. No es perfecta, no tiene ese final cinematográfico donde el padre y el hijo se reconcilian en una escena emotiva. La vida real rara vez es así de ordenada. Pero es mi verdad, y al compartirla espero ofrecer algo a quienes todavía están en el medio de su propia lucha. Espero ofrecer la seguridad de que hay vida después del abuso, que la sanación es posible, que elegirse a uno mismo no es traición sino el acto más valiente que se puede realizar. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia historia en la mía, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no estás solo. Tu experiencia es válida, tu dolor es real, tus sentimientos están justificados. Segundo, no le debes lealtad a quien te lastima, sin importar los lazos de sangre. La familia debería ser fuente de amor y apoyo, no de trauma constante. Tercero, irse, establecer límites, decir no, son actos de valentía, no de cobardía. Cuarto, la sanación es posible pero requiere tiempo, paciencia, y probablemente ayuda profesional. No hay vergüenza en buscar terapia. Quinto, puedes construir una vida hermosa después del dolor. El trauma no tiene que definirte para siempre. Y finalmente, quiero que sepas que el perdón es opcional. Nuestra sociedad presiona mucho para que perdonemos, especialmente a los padres. Pero el perdón no es prerequisito para la paz. Puedes soltar el resentimiento sin perdonar. Puedes sanar sin reconciliación. Puedes seguir adelante sin cerrar todas las puertas limpiamente. A veces el cierre viene no de una conversación final perfecta sino de la decisión interna de dejar de buscar algo que la otra persona no puede dar. Mi padre nunca me dio la disculpa que merecía, nunca reconoció el daño completo que causó,
nunca se convirtió en el padre que necesitaba. Y está bien. Dejé de esperar eso. Construí mi paz sin su participación. Encontré mi valor sin su validación. Creé mi familia sin su bendición. Y al hacerlo, me liberé de una prisión que no sabía que tenía la llave para abrir todo el tiempo. La llave era simplemente entender que su opinión sobre mí no tenía que ser mi realidad. Ahora, mientras cierro este capítulo final de mi historia, quiero terminar con esto: si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si yo pude salir de la sombra de un padre que parecía ocupar todo el espacio del mundo, tú también puedes. Si yo pude reconstruirme de cenizas y crear algo hermoso, tú también puedes. No será fácil. Habrá días oscuros donde cuestionarás todo. Habrá momentos de soledad intensa. Habrá culpa, incluso cuando no hayas hecho nada malo. Pero del otro lado de todo eso hay una vida esperando por ti. Una vida donde respiras sin miedo, donde ríes sin reserva, donde amas sin condiciones, donde existes plenamente como tú mismo. Esa vida es posible. Yo la estoy viviendo. Y puedo decirte con certeza absoluta: vale la pena cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de terror que sentí mientras tomaba las decisiones necesarias para liberarme. Vale cada segundo, porque del otro lado está la paz. Y la paz, descubrí, no es la ausencia de conflicto sino la presencia de autenticidad. Es poder mirarme en el espejo y reconocer a la persona que me devuelve la mirada. Es saber que estoy viviendo mi vida, no la vida que alguien más diseñó para mí. Esto es lo que el silencio puede hacer. No el silencio de la sumisión, no el silencio del miedo. Sino el silencio de la fuerza, de la decisión, de saber exactamente quién eres y lo que vales. Ese silencio rompió una dinastía construida sobre bases podridas de control y miedo. Y de esas ruinas, construye algo nuevo. Algo basado en amor, respeto y la libertad de ser completamente humano, con todas las imperfecciones y maravillas que eso implica. Mi padre quiso que yo fuera una extensión de él, una versión mejorada que continuara su legado. En cambio, me convertí en mi propia persona, viviendo una vida que él nunca entendería ni aprobaría. Y esa, finalmente, es la victoria más dulce de todas. No necesité destruirlo para ganar. Solo necesité liberarme. Y al hacerlo, rompí las cadenas no solo para mí sino para todos los que vendrán después. Para Elena. Para sus hijos algún día. Para generaciones futuras que crecerán sabiendo que el amor no tiene que doler, que la familia puede ser refugio en lugar de campo de batalla, que está bien simplemente ser quien eres. Esta es mi historia. Del hijo que fue humillado en una cena familiar al hombre que construyó una vida de dignidad y propósito. Del silencio que rompió una dinastía de dolor al amor que construye legados de sanación. De las cenizas de lo que fue a la esperanza de lo que puede ser. No tengo todas las respuestas. Todavía estoy aprendiendo, creciendo, sanando. Pero tengo esto: mi verdad, mi paz, y la certeza de que tomé las decisiones correctas para mí y para quienes amo. Y al final, eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Si tú también necesitas ese silencio poderoso, ese momento de decir, no más, te doy permiso. Aunque no necesitas mi permiso. Te lo das tú mismo. Ese es el primer y más importante paso. Darte permiso para priorizarte, para establecer límites, para elegir paz sobre familiaridad dolorosa. El camino no será fácil, pero existe. Lo he recorrido. Y del otro lado hay vida. Vida verdadera, auténtica, tuya. Ve por ella. La mereces. Y si alguna vez dudas, si alguna vez el miedo te paraliza, recuerda esto: hubo un hombre que se sentó en una cena familiar, fue humillado públicamente por su padre. Y respondió no con gritos ni violencia sino con 2 documentos en un sobre Manila y una voluntad inquebrantable de liberarse. Si él pudo hacerlo, tú también puedes. Tu historia no tiene que terminar en la mesa donde te menosprecian. Puede terminar en la terraza de tu propio hogar, tomándote bajo las estrellas, en paz con quien eres y las decisiones que tomaste para llegar ahí. Esa paz es posible. La he tocado. La vivo cada día. Y está esperando por ti también.
El tiempo, ese personaje silencioso que ha estado presente en cada página de esta historia, finalmente mostró su verdadero rostro. No era el enemigo. Era el aliado. Cada día que pasaba lejos de la toxicidad me fortalecía. Cada mes que construía mi propia vida me mostraba que era posible. Cada año me daba perspectiva, sabiduría, sanación. El tiempo no borra las cicatrices pero las suaviza, las integra en el tejido de quien somos, las transforma de heridas abiertas en recordatorios de que sobrevivimos, que somos más fuertes de lo que creíamos. Y ahora, al cerrar definitivamente este capítulo, solo queda decir esto: gracias por leer. Gracias por presenciar mi historia. Si te resonó, si viste algo de ti en estas páginas, espero que encuentres tu propio camino hacia la libertad. Y si ya lo encontraste, espero que mi historia te confirme que tomaste la decisión correcta. No importa lo que digan los demás, no importa la culpa que intenten imponerte. Elegirse a uno mismo nunca es egoísmo cuando la alternativa es la autodestrucción lenta. Mi padre me humilló en aquella cena familiar. Pero mi silencio, cargado de años de dolor procesado y fuerza ganada, rompió la dinastía de control que él había construido con tanto cuidado. Y de esas ruinas, emergió algo mejor. Yo. Libre, completo, en paz. Y eso, al final de todo, es lo único que importa. Si este relato tocó algo en tu corazón, si te hizo sentir menos solo en tu propia lucha, si te dio esperanza de que hay vida después del abuso familiar, entonces ha cumplido su propósito. Estas palabras viajan hacia ti con amor, con comprensión, con la certeza de que la sanación es posible. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Tan real como el amor que ahora tengo en mi vida, como la risa de mi hija, como la paz que finalmente encontré después de tanto buscar. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Y la comparto con la esperanza de que ilumine aunque sea un poco el camino para alguien más que todavía está en la oscuridad, preguntándose si hay salida. La hay. Existe. Y vale la pena cada paso del viaje para llegar ahí. Si quieres escuchar más historias como esta, historias que exploran la profundidad del alma humana, la complejidad de las relaciones familiares y el poder de la resiliencia, te invito a que te suscribas al canal. Historias para distraerte. Aquí compartimos nuevas narrativas todos los días, historias que te harán reflexionar, sentir y tal vez reconocer algo de tu propia experiencia. No estás solo en tu viaje. Hay miles de nosotros, cada uno sanando a su manera, cada uno escribiendo su propia historia de supervivencia y transformación. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete. Y recuerda siempre, tu historia también merece ser contada, tu dolor es válido, y tu sanación es posible.